Basta ya. Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, por Joana Andrea Escobar Ospina y Joan Isaías Villegas Patiño. Colombia tiene una larga historia de violencia de la cual hemos sido víctimas de una u otra manera, pero también tenemos una capacidad de resiliencia que nos ha llevado a superar circunstancias dolorosas. La memoria hace parte de nuestra esperanza, esperanza del posconflicto, esperanza que nos moviliza, esperanza que grita buscando una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra, al mutismo que queremos romper en homenaje a las víctimas. La memoria es una expresión de rebeldía frente a la vida, a la impunidad. Esta nos impulsa a confrontar el conflicto, a tener una nueva conciencia del pasado. Pero aunque el conflicto ha cobrado millares de víctimas, también coexistimos con muchos conciudadanos a los cuales el asunto les es ajeno a su entorno o a sus intereses. El texto nos lleva a ser conscientes de una guerra prolongada y degradada que ha existido en Colombia. Nos permite darnos cuenta cómo hemos vivenciado una violencia difícil de medir, donde los ataques a la población civil se vuelven cotidianos en las lógicas del conflicto armado, padeciendo diversas modalidades de violencia, asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestro y toma de rehenes, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, despojos y extorsiones, violencia sexual, acciones bélicas, minas antipersonal, ataques a bienes civiles y sabotaje, atentados terroristas, y la lista continúa. Este documento también nos convoca a pensar en los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, partiendo de la violencia bipartidista que con el pasar del tiempo se transforma en violencia subversiva. El Estado, en su incesante lucha por recuperar el monopolio de la fuerza en las regiones, ejerce su autoridad a costa de lo que fuera, permitiendo así la creación de autodefensas campesinas a las guerrillas revolucionarias, el crecimiento de las FARC, el surgimiento del ELN y el EPL, la expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar, la creación del paramilitarismo, modificaciones a la justicia por parte del Estado con fines de negociar y búsqueda de finalización del conflicto. Y con todo esto, la tragedia humanitaria, lucha, sangre y fuego por doquier. Además, los impactos y daños causados por el conflicto armado en Colombia ha dejado una huella emocional por parte de la guerra. Tenemos daño moral, daño sociocultural, vulneración a nuestra diversidad y raza afrocolombiana e indígena, daños a la democracia, el desarraigo, la inocencia interrumpida, los daños e impactos que se han generado a la población y los territorios, la impunidad, la deficiencia en la atención estatal y en las respuestas sociales. Memorias son la voz de los sobrevivientes, el destino de habitar un lugar marcado, pervivir y resistir a la guerra, resistir reconstruyendo memoria. Desde el análisis de los textos abordados, destacamos a Foucault cuando nos explica que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no está en absoluto la verdad ni el ser, sino la exterioridad del accidente. Esto da cuenta de cómo los hechos, sucesos y especialmente los acontecimientos marcan nuestra existencia, nuestra verdad y nuestro ser. También debemos reconocer el cuerpo como campo de las relaciones que trae consigo los devenires históricos y su construcción de acontecimientos, articulando así el cuerpo con su carga histórica, como se expresa en el texto. Es por eso también que en el texto se menciona cómo la genealogía, como análisis de la procedencia, se encuentra por tanto en articulación del cuerpo y de la historia. Historia que se arraiga con lo bueno, con lo malo, con la lucha.
Además, también en el texto se hace referencia cómo la justicia y la inestabilidad en el espíritu de ciertos hombres, su desorden y su ausencia de medida son las últimas consecuencias de innumerables inexactitudes lógicas, de ausencia de profundidad, de conclusiones prematuras, de las que los antecesores se hicieron culpables. Por eso podemos hablar que de generación a generación se pueden cargar ciertos acontecimientos que se transmiten y van siendo un acumulado social. Por eso es importante el reconocimiento de la particularidad de cada historia de vida, cómo ésta incide, cómo ésta nos vincula y de que una u otra manera afecta nuestra libertad. Desde las posturas de CISEC se propone cómo es preciso en el momento que intentamos concebir los derechos políticos de los ciudadanos sin referencia alguna a los derechos humanos universales, metapolíticos, perdemos la política en sí misma, es decir, la reducimos al juego pospolítico de negociación de intereses particulares. Sin embargo, al nivel del superego, el mensaje público de responsabilidad se complementa con el mensaje obsceno del ejercicio incondicional del poder. Como lo dice CISEC, las leyes no me atan realmente. Puedo hacer lo que me plazca. Puedo tratarte como culpable si así lo decido. Puedo destruirte a mi voluntad. Este exceso obsceno es un componente necesario del concepto de soberanía. La asimetría es estructural. La ley solo puede sostener su autoridad si los súbditos escuchan en esta el eco de la autoafirmación obscena e incondicional del poder. Es el exceso de poder lo que nos ha traído experiencias terroríficas del siglo XX, una serie de catástrofes que precipitó una funesta violencia a escalas sin precedentes. Es por esto que se hace necesario la despolitización de los derechos humanos. Hechos históricos donde las institucionalidades hegemónicas que representan el poder tienen un grado de responsabilidad directa en su participación e interacción estratégicas. El aparato estatal hace parte de este conflicto. Desde su ejercicio de poder político y su rol de poder, lo desenvuelve en la sociedad permitiendo el ejercicio de violencias preventiva y punitiva mediante políticas represivas estatales, convirtiéndose en un poder contrainsurgente justificado para controlar asuntos que contrarian los intereses dominantes, que utilizando medidas legales e ilegales busca contrarrestar a los opositores o insurgentes, generando represión a las ideologías de quienes piensan diferente o no aportan a sus intereses. En la historia de Colombia se ha viabilizado la transformación de la legislación, se ha legitimado la omisión de delitos como la desaparición forzada y se ha favorecido la invisibilización normativa del vínculo entre militares y fuerzas insurgentes para los paramilitares, sin importar los efectos en las sociedades regionales que han sido las más afectadas. La realidad social debe ser pensada como una totalidad compleja y para ser conocida necesita ser destructurada, lo que nos dará elementos para su interpretación desde diferentes dimensiones. Es por esto que desde las ciencias sociales siempre se busca comprender la realidad social desde diversas perspectivas, con sus niveles o capas para dar cuenta de la particularidad de la realidad social en el tiempo y en el espacio, haciendo referencia a problemas específicos y a su vez reclamando categorías particulares. Si vemos esta imagen, no podríamos generalizarla, pues la comprensión de la realidad de cada una de las víctimas tiene un sinnúmero de particularidades, un único mundo.
cargado de sentimientos, emociones, necesidades, angustias, esperanzas, cada uno impactado por su pérdida, cada uno impactando su entorno familiar, social, local y comunitario. El análisis mediante diferentes dimensiones permite develar elementos importantes para comprender lo profundo de la realidad social acerca de los valores, la ética, la convivencia, las relaciones políticas y sociales, también la relación con el territorio, el medio ambiente y la vida misma. Además, en situaciones de vulneración de los derechos humanos podemos identificar estas dimensiones para profundizar en el análisis de situaciones, desde en qué modo ocurren todos estos hechos, en qué tiempo se manifiestan, cómo se abordan, cómo se estructura, cómo afecta el lugar y el territorio, que de una u otra manera siempre van a estar impactados. Desde la dimensión tiempo llevamos más de medio siglo con el conflicto armado que nos detiene en el tiempo, en un evento social que se hace cotidiano y recurrente. Desde la óptica del lugar existen regiones y territorios con mayor impacto, pues hay unos más afectados que otros, hay unos que tienen unas huellas más profundas, pero al fin y al cabo todos somos víctimas. En el modo, algunos pues han sido afectados de manera superficial, otros de una manera mucho más profunda, pero en su mayoría han sido vulnerados todos sus derechos y de una u otra manera todos somos víctimas, todos somos colombianos. Para dar respuesta a lo que más nos llamó la atención, la verdad fueron los casos y las imágenes publicadas en el informe. Nos sentimos confrontados con las diversas maneras como se violan los derechos humanos en nuestra Colombia. La mayor parte de las muertes ocurrieron de manera cotidiana, selectiva, silenciosa, en partes muy alejadas del urbano, y por lo tanto han pasado inadvertidas por la mayoría de la sociedad. Resaltamos que uno de los crímenes que más ha gozado de invisibilidad y ocultamiento es la desaparición forzada. El registro único de víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportan 25.000 casos ocurridos desde 1985 hasta el 2012. No obstante, los casos de desaparición forzada se remontan en realidad a la década de los 70, lo que puede elevar el número de desaparecidos, aumentando a 27.000. Si tenemos en cuenta, pues, toda la documentación que han entregado las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas. Los desaparecidos fueron sacados a la fuerza de sus casas, de sus trabajos, fueron interceptados en carreteras o en pueblos. Nunca más se supo de ellos. Algunos fueron torturados, posteriormente asesinados. Sus cuerpos se hundieron en ríos como el Cauca, el Magdalena, y fueron enterrados en fosas anónimas. O a veces también, pues hasta sus cuerpos nunca se encontraron, pues pudieron ser incinerados en crematorios artesanales. La desaparición es considerada el crimen perfecto por quien lo comete, pues si no hay un cuerpo, esto facilita la impunidad. Casi nunca los sobrevivientes pueden señalar un autor, y el terror y el dato que genera en el entorno de la víctima es aterrador, es demoledor. El sufrimiento es infinito, ya que sin cuerpo el duelo queda suspendido y el dolor permanece. Pero también fueron invisibles hechos de violencia masiva, como masacres que fueron usadas por los paramilitares para desafiar el poder de las guerrillas en algunas regiones. Las masacres son exhibición de la violencia en su exhibición exagerada de los métodos que buscan en realidad aleccionar a quienes logren sobrevivir. El secuestro, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, las minas antipersonal y la destrucción de bienes han sido secuelas profundas del conflicto. La mayoría de ellas siguen ocurriendo todavía. Desde los años 60, el secuestro se convirtió en una modalidad de violencia usada por las guerrillas en un 90% con fines económicos o políticos, y prácticamente no hay grupo insurgente que no haya recurrido a él.
Para entender la magnitud de lo que ha sido el secuestro en el conflicto, basta con constatar que el Grupo de Memoria Histórica pudo documentar 27.023 casos, 16.000 de los cuales se registraron entre 1996 y el 2002. El otro delito no letal que ha cambiado por completo el país es el desplazamiento forzado. La cifra oficial asciende a 4.744.046 personas y se estima que por lo menos 8,3 millones de hectáreas y 350.000 predios fueron abandonados o despojados. Durante los años del conflicto, entre 1996 y el 2002, fueron desplazadas 300 personas por año. Si se concentrara a los desplazados en un nuevo asentamiento urbano, este constituiría la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá. Los grupos armados llevan muchos años desplazando a los campesinos, indígenas y afrodescendientes, bien sea para usar sus tierras como conectores de movilidad de sus tropas o también como para consolidar rutas de narcotráfico, porque están interesados en controlar la riqueza minera o natural de esos territorios, o para hacerse a la tierra en favor de proyectos de inversiones de sus aliados. El desplazamiento forzado ha sido también un crimen invisible, ya que el 73% de las personas tuvieron que desplazarse de manera individual y no en los sexos que han sido registrados por la prensa. Las familias llegaban a ciudades una a una, con sus pertenencias al hombro, a engrosar los barrios marginales, a veces a pedir limosna sin saber cómo sobrevivir en el mundo urbano. Municipios prósperos, como San Carlos, en el oriente de Antioquia, vieron desplazar el 90% de su población, lo que supuso un daño inconmensurable para la vida de cada una de las personas que allí habitaban y para la economía y vida social y cultural de esta región. El desplazamiento ha tenido un fuerte impacto en la demografía de muchos municipios que recibieron a los desertados y sigue siendo un desafío para el país, pues el desplazamiento forzado continúa vigente, a pesar de los esfuerzos institucionales para atender a estas poblaciones y garantizar su retorno. La violencia sexual es otro de los más graves e invisibles crímenes que se han cometido durante el conflicto armado. 1.754 víctimas han sido reportadas por el Registro Único de Víctimas, que muestran que este delito no ha sido un crimen marginal o aislado como pretenden justificarlo insistentemente los actores armados. Todos los grupos, especialmente los paramilitares, lo usaron para humillar a las mujeres líderes, para destruir el círculo afectivo de sus enemigos, para castigar conductas de los transgresores, como incentivo para cohesionar las tropas, y también lo articularon como prácticas machistas que se replican en el campo. De igual manera, el reclutamiento ilícito es uno de los hechos menos reconocidos públicamente por los grupos armados, en parte porque es un crimen de guerra severamente sancionado por la justicia internacional. Sin embargo, en los últimos 15 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido a más de 5.000 niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto. Muchos de ellos porque han salido huyendo del abuso y de la violencia en el hogar, o por falta de oportunidades, o porque se identifican con modelos guerreros. Por estas y muchas más razones, Colombia dice, basta ya.